Antonio Cafiero lo conozco, como es obvio señalarlo, de la actividad política, pero lo empiezo a conocer más en el año 1985, cuando él lanza la Renovación Peronista, y él ya era amigo personal no solamente de la política, de un grandísimo dirigente que tuvo la democracia cristiana argentina, que fue Carlos Aullero. Y me acuerdo como si fuera hoy, nos encontramos en una cena que habían organizado en un departamento del barrio de Belgrano, y fuimos nosotros dos, Aullero y yo, y estaba Antonio con un grupo de dirigentes de lo que era la Renovación Peronista, y ahí trabé el primer contacto más cercano. Yo era apoderado del Partido Demócrata Cristiano, así que fui actor jurídicamente hablando y también política, pero en términos políticos de menor cuantía, digamos así, porque no fui candidato en el 85, de la primera alianza que se hizo con la lista número 5 del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Renovador, que era un partido que tenía existencia legal en la provincia de Buenos Aires, y así se armó la primera oferta política electoral de la Renovación Peronista, que fue cuando Antonio sale electo diputado nacional en 1985 por la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo fue ese rol él como diputado? Tuvo un rol brillante porque le tocó, siendo un hombre de la Iglesia Católica o un militante católico, expedirse sobre la ley del divorcio, que fue durante el gobierno de Alfonsín. Y Antonio, yo creo que ha sido un referente de la política, un estadista de la política argentina, de los muy pocos que ha tenido en la historia política e institucional de la Argentina. Y yo quiero destacar dos o tres cositas muy importantes desde ese punto de vista político-institucional. La primera, la defensa irrestricta del sistema del gobierno constitucional de Alfonsín, cuando aparece en la Casa Rosada, en el mismo balcón, compartiendo el balcón con Raúl Ricardo Alfonsín. Y la segunda, que no se destaca convenientemente, es que cuando él asume en diciembre, a 30 años, del 87, él era presidente del Partido Justicialista en el orden nacional y provincial, y el peronismo había ganado, que creo que en 12 o 13 provincias. Si Antonio Cafiero no hubiera sido un hombre de los quilates que tenía como hombre democrático y del derecho, no siendo él un hombre del derecho desde el punto de vista de su formación académica, le podía haber hecho estallar el país. Alfonsín pierde la provincia de Buenos Aires. Si él no hubiera tenido esa conducta ejemplar que tuvo, ustedes me explican cómo hubiera gobernado Alfonsín los años que le quedaban, si Cafiero hubiera sido un dirigente político no de su talla, sino antidemocrático o proclive a un excesivo protagonismo personal y que hubiera dicho, no, yo lo voy a de alguna manera derrocar constitucionalmente a Alfonsín. Lo podría haber hecho. Sin embargo, tuvo una conducta ejemplar. Y la otra, absolutamente destacable, y yo no vengo del peronismo, es cuando va a las elecciones internas por la elección de la fórmula presidencial a través del voto popular de los afiliados, porque él tenía la mayoría de los congresales del Congreso Nacional del Partido Justicialista le respondían a él. Así que si él no hubiera convocado elecciones internas, sino directas, sino indirectas a través de los delegados, hubiera sido electo candidato a presidente, él con De la Sota y no la fórmula que ganó Menem Duhalde. ¿Cómo fue su gestión como ministro? Mi gestión como ministro siempre estuvo muy avalada por el gobernador, de otra manera no se hubiera podido gobernar. Es un área tan importante como la educación que además, y él siempre se reía cuando yo le decía esto, pero sigue siéndolo, es el tercer ministerio más grande de América Latina. Viene México, San Pablo y la provincia de Buenos Aires. Hoy en día la provincia de Buenos Aires, en la Dirección General de Cultura y Educación, tiene 4.500.000 alumnos, más de 200, bastante más que de 250.000 docentes. Y ahí impulsamos, con el decidido protagonismo e impulso del gobernador Cafiero, ejes fundamentales de la política educativa. Primero, fue la primera vez que se recategorizó la oferta educativa de gestión privada. Le quitamos subsidios a colegios sumamente importantes y muy caros, de matrícula de gente de mucho poder adquisitivo, para volcar esos recursos del Estado provincial a colegios parroquiales o laicos que atendían a una población de escasos recursos. Cito un ejemplo: el Carmen Arriola de Marín, un famoso y paquetísimo colegio de San Isidro, tuvo que adaptarse a que nosotros recategorizáramos su
sus subsidios. Y es más, en algunos casos los quitamos porque era totalmente injusto. Recategorización de la escuela privada. En segundo lugar, la creación de los consejos de escuela, que era donde la comunidad educativa participa y decide, con la participación de padres, cooperadores, docentes, no docentes y alumnos. Y en tercer lugar, también importantísimo, fue crear un mecanismo de articulación, una especie de consejo académico entre todas las universidades nacionales que tienen su sede en la provincia de Buenos Aires con la Dirección General de Escuelas y Cultura, que es el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Y para optimizar la oferta educativa, porque sucedía que a lo mejor, qué sé yo, en Luján teníamos la misma carrera de nutricionistas o de tecnología alimentaria, brindada por la Universidad Nacional y por el Instituto Terciario de la provincia, que también tenía la misma oferta académica. Bueno, estos son hechos fundamentales de la gestión de Cafiero en materia educativa. Jamás dejamos de atender los requerimientos de la comunidad educativa desde el punto de vista alimentario, y tuvimos que soportar los saqueos del año 89, y dimos sábado y domingo comida a los chicos, para que los chicos tuvieran su merienda reforzada o su almuerzo y por supuesto su desayuno. Estos son ejes fundamentales de la política educativa, porque para Cafiero tenía una importancia, diría, esencial eliminar la educación, y por supuesto quería seguir con algunos proyectos más avanzados, pero bueno, no todo se puede hacer siempre, pero esas bases, haber eliminado los terceros y cuartos turnos en las escuelas primarias. Seguramente vos o muchos no saben qué eran los terceros y cuartos turnos. Era la consolidación de la injusticia social. ¿Qué pasaba? En aquellos lugares, Mar del Plata, por ejemplo, donde la matrícula escolar primaria explotaba por la gran cantidad de chicos que querían ingresar al sistema educativo, los terceros y cuartos turnos eran chicos que iban a clase, en el mejor de los casos 3 horas, y si no 2 horas y media, porque no había capacidad áulica para brindarlo. Entonces, ¿qué se hacía? Se dividían los turnos. Entonces, en lugar de ser un turno de 8 a 12, era de 8 a 11. Otro de 11 a 2 de la tarde y otro de 2 a 17 horas. Nosotros, con un gran esfuerzo, logramos eliminarlo. Hoy nadie dice que hay terceros o cuartos turnos. No debe haber, yo no creo que haya. La capacidad áulica ha aumentado. En aquella época no era así. Y estos fueron elementos también capitales de la política educativa y cultural de Antonio Francisco Cafiero Gobernador, uno de los mejores que ha tenido la provincia de Buenos Aires, un hombre democrático a carta cabal, no proclamadamente democrático, sino esencial y vitalmente democrático. Repito, gran hombre de Estado, un hombre estadista que tenía la visión del conjunto. Y él decía una frase muy linda que yo quiero recordar ahora. En las reuniones de gabinete o en cualquier encuentro que hacía con sus ministros, asesores y demás, él decía que nosotros teníamos que ser no solamente administradores de una gestión, que por supuesto había que hacerle de la mejor manera posible, sino portadores de un proyecto. Fíjate la esencialidad de este concepto, ¿no? No administradores de una gestión, sino portadores de un proyecto. ¿Y ese proyecto qué era? Un proyecto de altísimo contenido de justicia social. Esta era la esencia, por eso éramos portadores de ese proyecto. ¿Quién se acuerda hoy de las jornadas de trabajo solidario que instituyó Cafiero Gobernador? Donde todos, los ministros, secretarios, subsecretarios de Estado, ese día teníamos que, dentro de la órbita de nuestra competencia, yo pintaba escuelas, el que era médico atendía consultas médicas, era un trabajo solidario y voluntario. Este era un modelo de país que lamentablemente, y lo digo con todas las letras, se frustró cuando Antonio pierde la interna con Menem, porque otro país hubiera sido distinto, absolutamente el que encaró Menem. Ya, bueno, sería impensable pensar que Cafiero hubiera privatizado o malvendido las empresas del Estado como lo hizo Menem. Entonces me parece que este es el Cafiero que, me parece no, estoy convencido, que este es el Cafiero que uno tiene que destacar, dimensionar, aún a los años que han pasado desde el comienzo de esa gestión, diciembre del 87, y el término de la misma en diciembre del 91 a la fecha, eran ejes muy importantes de la política, no solamente en la política educativa y cultural, que yo tuve el enorme honor y la altísima responsabilidad de conducirla, sino en todos los demás ejes.
pasamos de el discurso del anterior gobernador, que era Armendáriz, que ante las inundaciones devastadoras de Pehuajó, de Trenquelauquen, decía tenemos que aprender a convivir con el agua, una cosa increíble, pero lo dijo Armendáriz, que Dios lo tenga en la gloria, pero fue así. Cafiero, ¿qué hizo? Lo mandó a su ministro, Guadañi, a comenzar el canal mercante, a hacer las obras de desagües que permitirían que estos núcleos urbanos no solamente fueran preservados, sino que empezara a escurrir el agua. De convivir con el agua aprendimos, dijo, no, esto no es correcto, hay que eliminar esto. Bueno, este era Antonio Cafiero, que debió, en mi opinión, modesta opinión por supuesto, pero válida como cualquier opinión, me parece que la Argentina le debe todavía un homenaje importante a Antonio Cafiero. Por todas estas cuestiones, por su lucha política de tantos años, nunca tuvo claudicaciones, nunca anduvo, como decía Ullero, vivaqueando, poniendo el vivac acá y allá, donde mejor le convenía, no, siempre tuvo una trayectoria, él, su familia, su mujer, Anita Goitía. Otra cosa que nadie recuerda, ¿dónde pasaba Antonio Cafiero como gobernador la Nochebuena? Visitando algún barrio humilde. Me acuerdo que en el año 87, el primer año, fue a misa del Gallo el 24 de la noche con Anita Goitía de Cafiero a Florencio Varela. No la pasaba en su residencia de gobernador, que no estaría mal, o en su casa de San Isidro. Bueno, todos estos gestos, toda esta gestualidad, pero toda esta conducta, formaba un perfil de un hombre político, de un estadista, parecía a veces con un gesto no adusto, pero que no era tan carismático a lo mejor como fue en su competencia con Menem, pero sin embargo era un hombre de una muy exquisita sensibilidad, divertido, irónico para los chistes, pero una gran sensibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando lo operaron a un hijo mío que tenía 8 años, así que era toda una preocupación para nosotros, que lo operaron acá en Buenos Aires, de un problema más o menos importante, pero que no era de una gravedad supina, pero bueno. A la mañana siguiente de estar operado mi hijo, Juan Francisco, recibe un llamado, ¿no? Como de cualquier particular, no es que me dijeron, el señor gobernador de la provincia lo va a llamar, me llamó mi teléfono particular, no, a mí me dicen Nolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, che, porque él tenía esa costumbre de decir, che, me enteré, lo operaron a su pibe anoche, sí. ¿Y cómo anda? Cuénteme. Bueno, le conté, bueno, dice, me alegro mucho. Bueno, dice, mándale un beso mío, que yo no lo conozco, a lo mejor lo conozco, pero no me acuerdo. Y espero que ande todo bien. Eso es un gesto de una humanidad que a un padre le tiene que llegar, pero eso no lo hace cualquiera. Podría haberse enterado, haber dicho, bueno, che, averiguame cómo anda el hijo de Salviolo, que me dijeron que lo operó, o ni siquiera. Sin embargo, tenía esa gestualidad, ese acercamiento desde el punto de vista humano, que realmente yo valoro y creo que la sociedad lo ha valorado mucho, pero fundamentalmente en reivindicar lo que fue un gobierno democrático, de un altísimo contenido de justicia social, que no tuvo ninguna denuncia, ahora que están tan comunes las denuncias, las inventadas tipo Bonadío o las que tienen algún fundamento, jurídico estoy hablando. Díganme, que me diga alguien qué ministro de la gestión de Antonio Francisco Cafiero, qué secretario, subsecretario de Estado, y me animo a decir director general de esa gestión, tuvo algún proceso, estuvo, repito, procesado, con prisión preventiva. Nadie, ninguno. Salimos muchos más pobres de que como entramos en la gestión. Una gestión honesta, como debe ser por otra parte, pero lo que pasa es que en la Argentina a veces lo patológico resulta normal y lo normal resulta ser patológico. A veces uno dice, pero qué bárbaro, no robar. No hay que robar en la función pública. Bueno, y esto, porque esto es verificable. Vayamos a cualquier archivo a ver qué ministro de Antonio Cafiero fue procesado. Es más, Floreal Ferrara, el primer ministro de Salud que tuvo Antonio, excelentísimo profesional, que lanzó el programa médico ese Atandos y otro, tuvo que renunciar porque la esposa había solicitado un crédito al Banco de la Provincia, porque la esposa era una pequeña o mediana empresaria. ¿Cómo
como cualquier ciudadano o cualquier cliente del Banco Provincia. No era que se había hecho cliente circunstancialmente para aprovechar de que su marido era ministro de Salud Pública, y tenía una mora, una cuestión de años de altísima inflación, de hiperinflación. Y eso fue aprovechado por algunos medios para hacer una denuncia, qué incorrección, qué falta ética. Creo que el diario El Día estuvo en eso también. Floreal Ferrara renunció. Pero no porque la mujer fuera estafadora, cometió una defraudación, la tuvo que ejecutar el banco y no pagaba. No, nada. Fue eso solamente. Esto parece impensable, pero esto hay que contarlo porque como mucha gente por ahí no lo sabe, decir, bueno, sí, había un concepto muy ético de la función pública, por supuesto. Tan ético que Floreal Ferrara entendió que correspondía que le presentara la renuncia al gobernador. Y el gobernador se la aceptó y designó en reemplazo a Ginés González García. Así que fíjense lo que... pero no me quiero perder en estas anécdotas. Yo rescato la esencialidad del pensamiento político, democrático, de un hondo contenido social cristiano, porque él venía del catolicismo, de un altísimo contenido de participación de todos, y todos estos hechos que no son hechos solamente, sino son mojones, hitos que plantó o que edificó o que construyó Antonio Cafiero en su gestión de gobierno de 4 años, que lamentablemente por el voto popular no quiso con la Constitución reformada en el año 90, que hubiera implicado la posibilidad de la reelección inmediata. Y bueno, muchos de esos proyectos y esos planes o concreciones después no siguieron, porque 4 años es un periodo en una provincia que es un país con 15 millones de habitantes. 307.000 kilómetros cuadrados tiene la provincia de Buenos Aires, requerían por lo menos otro periodo más. ¿Algo más que nos quiera agregar? No, simplemente ratificar mi homenaje a Antonio Cafiero, agradecer esta oportunidad de poder participar en este video, de estar en el homenaje, como estaremos muchos y muchas el próximo jueves, y apelar esto, ¿no?, a la memoria para que... pero no de la memoria nostálgica, ¿no?, sino una memoria activa, ahora que se habla tanto de la memoria activa, este grupo de dolientes o de familiares fallecidos en el atentado de la AMIA, la memoria activa para decir, tenemos, al menos mi apelación, que no solamente reivindicar, sino ver que en la Argentina podamos reeditar sobre esta esencialidad y teniendo en cuenta los cambios que ha habido en el mundo, estos ejes liminares de la política de gestión pública del gobernador Cafiero. Y eterno agradecimiento, Antonio, por haberme permitido ser su colaborador.